Es un hecho que estamos rodeados de ordenadores, teléfonos y tabletas y por ello escribimos más con dispositivos y menos a mano. Generaciones pretéritas nos pueden dar cuenta de la importancia que tenía la caligrafía. Los expertos aseguran que perdemos facultades cognitivas y también psicomotricidad fina. Yolanda. Bueno, y Silvia, tengo que decirle a todos los espectadores que hace un momentito estabas ahí tiqui con el teclado del ordenador. Y hemos estado debatiendo aquí. Hemos estado debatiendo y además con toda la información que tengo yo creo que se te está colapsando el cerebro en este momento. Porque te cuento, se ha hecho un estudio con la Universidad de Princeton y de California en la que se analizó cómo unos alumnos que escuchaban una lección, algunos tomaban nota con el ordenador y otros lo hacían a mano. Bueno, pues los que lo hacían con ordenador, por el proceso de transcribir, de no procesar la información, lo hacían de una manera absolutamente automática, y los que tienen que escribir a mano, como no les da tiempo de coger todo al dictado, pues tienen que procesar la información, resumirla y ponerla en el papel. ¿Qué pasa? Que les preguntaron luego sobre esa lección que habían estado escuchando y habían retenido más información aquellos que habían escrito a mano. Así que para resolver todos estos misterios que tiene tanto la caligrafía como el hecho de escribir a mano, tenemos con nosotros a Belén Soria. Buenas tardes. Hola, Belén, buenas tardes. ¿Qué tal? Que tiene estudios de psicología y además es grafóloga, esa manera de saber cómo es una persona a través de la escritura. Cada vez escribimos peor. Cada vez escribimos menos y a la vez peor. Es decir, el hecho de que la tecnología ha llegado a nuestros días ha hecho que los niños y los mayores, también los adultos, pues escribamos menos a mano. Eso hace, como comentaba la compañera, que precisamente eso es lo que hace, ¿no? Que cada vez escribamos menos, escribamos peor. Las conexiones neuronales están ahí bloqueadas porque la escritura a mano lo que hace verdaderamente es pues enfatizar, ¿no?, esas conexiones neuronales para que luego el aprendizaje pues en los niños, en este caso, sea mucho mejor, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, el tema de la psicomotricidad fina. Sí. Y es curioso que, por ejemplo, los niños que realmente escriben menos, también vemos que les cuesta más hacer cosas como, por ejemplo, atarse los cordones de los zapatos, porque realmente tienen ese tipo de movimientos menos trabajados, menos ejercitados. Exactamente. Los niños tienen problemas precisamente pues para atarse los cordones, para vestirse, para abrocharse un botón de la camisa. Tienen esa dificultad, ¿no?, en la movilidad de los dedos, de la musculatura de las manos, sí. Comentábamos hace un momento que cada vez escribimos peor. Nuestros padres, nuestros abuelos escribían mejor que nosotros, pero ¿ha habido algún momento en la historia en que la caligrafía haya sido absolutamente exquisita? A mí personalmente me gusta mucho la escritura del siglo XVIII, el siglo XVII, XVIII, la escritura francesa. Los franceses tenían una letra muy bonita que se llamaba redondilla. ¿La estamos viendo ahora? Es una letra muy redonda, muy curva, muy bonita, muy caligráfica, ¿no? Luego, después de este tipo de escritura, vino la inglesa, que se caracterizaba por las ampas, ¿no?, las letras altas, un poquito más inclinadas de lo normal, unos 55 grados de inclinación, lo que es la altura de las letras en la inglesa, y es el copperplate, ¿no?, que se llamaba copperplate, la escritura inglesa. Pero a mí personalmente la francesa es una de las escrituras por excelencia como más bonitas, más elegantes, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es tan bonita, de hecho, que hay incluso papel de regalo que refleja este tipo de escritura. Correcto. Estamos hablando de las propiedades que nos aporta la escritura. Hemos estado en el Centro de Mayores de Salvador Allende precisamente para ver eso, qué propiedades aporta. Allí los mayores escriben a mano o realizan crucigramas. El objetivo es ejercitar la mente. Dani de Castro. Hacer crucigramas, por ejemplo, puede ayudar a activar la mente. Asun, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es así o no? Es así, claro que sí. Aparte de que es divertido, hace que tengamos la mente ocupada y que vayamos adquiriendo también cultura, porque también salen palabras que no conocemos, con lo cual pues buscamos en el diccionario y vamos completando. Incluso gente que a lo mejor ha dejado de escribir puede volver a recuperar esa facultad. Por supuesto. Es cuestión de práctica, poco a poco. Esto es como cuando aprendes a ir en bicicleta, que luego hace mucho tiempo que no vas, pero luego siempre te acuerdas. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es cuestión de empezar con paciencia y poco a poco. ¿Les recuerda, Carmen, por ejemplo, a sus clases en el colegio? Hombre, claro, es que no he dejado de estudiar toda la vida. Siempre estoy matriculada en algo y haciendo algo, o sea, no lo he dejado. ¿Estos crucigramas en qué le ayudan, por ejemplo?
Hombre, pues lo que dice Asun, hay muchas palabras que no conoces y entonces tienes que ir a la Wikipedia, que ya no es el diccionario tradicional, y buscarlas, sí, sí. ¿Les cuesta un poquito más al principio y luego ya le van cogiendo el gusto? Sí, porque nosotros empezamos en una progresión. Empezamos por ejercicios sencillitos de vocabulario, de expresión, de buscar palabras, de buscar la relación entre las palabras, numéricos, y luego poco a poco, conforme va pasando el curso, le vamos dando un poquito más de nivel, lógicamente. Y los crucigramas, por ejemplo, van más para el final. Carmen, ¿cuesta escribir a mano ahora que estamos acostumbrados a hacer todo con el móvil? A mí no, porque sigo escribiendo con lápiz siempre y no sé, o sea, yo no soy un ejemplo. A lo mejor es más fácil enseñárselo a ellos que a las nuevas generaciones, ¿no? Que no están tan acostumbrados a escribir. Sí, y además con ellos contamos con una ventaja, y es que vienen porque quieren, con una verdadera motivación, y eso es muy importante, y además son muy agradecidos. Muy bien, pues muchas gracias, y ya vemos que nunca es tarde si la dicha es buena. Queremos saber qué dicen al respecto los expertos. Está con nosotros Esther Sierra, neuróloga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esther, ¿qué funciones cerebrales se activan cuando estamos escribiendo? ¿En qué mejoramos cuando escribimos? Pues, a ver, escribir es una tarea bastante compleja y lleva implicado un montón de procesos cognitivos que además, de alguna manera, pues comprometen, ¿no?, diferentes estructuras del cerebro. Entonces, ya solamente el hecho de escuchar, vamos a activar la corteza auditiva primaria, o si tenemos que hacer una copia, pues vamos a activar zonas más occipitales, y a partir de ahí pasaremos a una segunda fase, que va a ser pues el hecho de la transcodificación de esos estímulos que nosotros estamos viendo. Entonces vamos a empezar a activar áreas pues más temporoparietales, occipitales, asociativas, ¿no?, que nos van a permitir esa decodificación de esa información que estamos viendo para luego pasarla a regiones pues más frontales, ¿no?, donde haya pues regiones pues de la corteza motora primaria o regiones pues como la zona de Esner, que se encarga un poco de programar estos patrones de la escritura, van a funcionar para mandar la orden a la mano. Por lo tanto, vemos que la funcionalidad que tiene la escritura dentro de lo que es el procesamiento cognitivo es muy complejo a nivel cerebral. Esther, buenas tardes. ¿Funciona del mismo modo el hecho de escribir para niños, para adultos y para personas mayores, como hemos estado viendo hace un minuto? A ver, es diferente, ¿no? Los niños están en un proceso donde están adquiriendo una serie de habilidades, donde bien habéis dicho, ¿no?, que se está trabajando áreas sobre todo sensorimotoras, que son muy importantes, y ahí la motricidad fina va a ejercer un papel significativo, ¿no? Y el hecho de escribir en el papel va a potenciar sobre todo pues, aspectos cognitivos como la atención. En cuestión de los adultos, bueno, pues también vamos a trabajar funciones un poco de orden superior, ¿no? El hecho de estar escribiendo, lo que vamos a trabajar, como vamos más lentos con la escritura manual, lo que estamos fomentando es, de alguna manera, trabajar esa memoria operativa, permitir, de alguna forma, ¿no?, pues entender mejor lo que estamos haciendo y sintetizar mejor. Entonces, esto va a favorecer que después tenga un beneficio sobre el aprendizaje de lo que estamos escribiendo. Si lo hacemos de forma digital, pues al final es todo muy automático y no procesamos de la misma manera profunda, ¿no? Y no tiene el mismo impacto en lo que es el aprendizaje y la memoria. Y con la gente mayor, un poquito lo que estabais diciendo, al final, pues bueno, pues está estimulando funciones del lenguaje, ya puede ser comprensión, ya puede ser expresión, aparte de todo el tema de la coordinación motora que hablamos, ¿no? Y eso va a tener, como decimos, repercusión también en aspectos de memoria y en aspectos de funciones ejecutivas. Estamos hablando del qué, pero no del cómo. ¿Tiene los mismos beneficios escribir de cualquier manera o es necesario escribir bien? A ver, siempre que hagamos las cosas bien, ¿no?, el impacto que va a tener de alguna manera va a ser diferente, ¿no? Entonces es mejor una escritura clara, una escritura adecuada y correcta, pues para que beneficie de forma más positiva pues al cerebro. Y bueno, pues si tenemos que hablar de escritura compleja, de caligrafía compleja, ¿qué efecto podría tener, por ejemplo, Esther, perdóname la pregunta si a lo mejor es un poco inapropiada, realizar caligrafía japonesa? Es bastante complicado. A ver, realmente, si me preguntas un poco cómo está organizado esto, o si hay diferencias estructurales en los cerebros de los japoneses al hacer ese tipo de actividad de escritura frente a lo nuestro, no, porque realmente hay un principio universal, ¿no?, de lo que es organización cerebral. Pero es posible que si nosotros ahora tuviéramos que ponernos a aprender, nos sería mucho más costoso para el cerebro y no solamente activaríamos las áreas típicas del cerebro, sino necesitaríamos una activación de otras funciones
mayores, ¿no? A nivel de, sobre todo más de hemisferio izquierdo, también más de hemisferio derecho, con funciones más visoespaciales, ¿no? Para fomentar y para acentuar el aprendizaje de esta escritura. Muchísimas gracias, Esther, por esas aclaraciones y por habernos acompañado en el programa. Gracias a vosotros. Y bueno, vamos a profundizar en esto que hemos estado viendo porque, Silvia, tenemos en Aragón una asociación, que es la Asociación Aragón-Japón. Se imparten clases de caligrafía japonesa, es Kumiko Fujimura quien se encarga de impartirlas, y ella nos ha dicho que efectivamente es mucho más complicado para los occidentales, primero porque no estamos acostumbrados al alfabeto latino y aprender otro tipo de alfabeto nos cuesta muchísimo, y además las grafías tienen que ir hiladas. Es un proceso complejísimo que ella nos ha intentado explicar, y además nos ha dicho que la caligrafía japonesa es mucho más que escribir. Los preparativos para hacer caligrafía japonesa ya parecen un ritual. La atención que hay que prestar en todos los pasos nos dice que esta práctica es mucho más que escribir. Bueno, caligrafía japonesa no copiar letras, sino es una concentración y meditación, y pues, que te puede servir. Y bueno, mientras estás preparando tinta, pues ya poco a poco vas entrando en ese mundo, ¿no? Va, concentración. La herramienta es el sumi, nosotros lo llamamos tinta china. Y vas frotando así, pues dando vueltas por aquí y vas sacando la tinta negra. Existen varios requisitos a la hora de empezar a empapar el papel con el pincel. Que tiene que ser a dónde tiene que apretar, dónde tiene que hacer girar. Un protocolo que debe cumplirse para que pueda llamarse caligrafía. Por encima de la perfección se busca el equilibrio. Hay gente que está mal pintado, pero tiene un cierto equilibrio, y otros que está muy bien pintado, pero muy soso. El aprendizaje se consigue con mucha paciencia, mucha. Si no es difícil. Sin paciencia no va a conseguir. Toda una coreografía entre mano, mente y espíritu. Realmente es complicado poder escribir como esta señora, pero en cualquier caso sí que es cierto que ahora mismo realmente es la época en la que posiblemente peor se esté escribiendo. Entonces, realmente, ¿en qué momento ha habido una época dorada de la caligrafía, de la escritura? Hombre, la época dorada fue la del siglo XVIII, siglo XVII y XVIII, con la escritura francesa, ¿no? La escritura francesa es una de las más bonitas, ¿no? De las más redondas, más curvas, la letra redondilla, ¿no? Que se decía antes, y era una escritura ligadísima, muy bonita, muy ornada. Dibujada, como la muy japonesa, dibujada, ¿no? exactamente. Armónica. Armónica, claro, empezaba con las letras capitales muy grandes que ocupaban 3 o 4 líneas y seguían con una letra ligada muy bonita. No invertían el mismo tiempo que nosotros con los apuntes, Silvia, ¿no? No, yo ya sé que era ibas por diferente, ahí. era diferente. Bueno, vamos a centrarnos en la grafología, que es tu campo, y aparte tienes estudios de psicología, con lo cual nos viene muy bien, porque se puede conocer a una persona por su letra. ¿Tú has llegado a analizar la letra de una persona, decir es así, luego conocerla y cuadrarte el patrón totalmente, Belén? Sí, la grafología, lo bueno que tiene la grafología es que puedes trabajar con la persona delante o sin ella. Es decir, a mí me han llegado escrituras de personas sin conocerlas absolutamente de nada, analizar su letra y luego conocerla y decirme, pero si no me conoces absolutamente de nada, ¿no? Lo que dice la grafología es eso, es que el conocer a la persona, aspectos y valores como la inteligencia, la voluntad, el comportamiento, el carácter, la actitud. Todo eso a través de la grafología. Mira, tenemos aquí un ejemplo, de una persona adulta. ¿Qué nos diría su letra? Sí, utilizamos en grafología 8 géneros gráficos, como son, pues, por ejemplo, el tamaño, la dirección, la inclinación, el orden, la presión, la velocidad. Y en esta escritura, por ejemplo, se enfatizan mucho las líneas ascendentes. Lo que son las líneas, eso son las direcciones. ¿Qué significa? Las direcciones ascendentes indican el estado de ánimo, cómo está la persona en ese momento, en el momento escritural, en el momento escritural en el que ha escrito. Entonces esta persona tiene una extroversión, es extrovertida, es alegre.
Luego los óvalos de esta escritura son abiertos, una persona comunicadora. Las personas que hacemos, yo me considero también, que hacemos los óvalos abiertos, pues tenemos ese afán, ¿no?, de poder comunicar y pues somos así, personas que nos gusta hablar, ¿no? Hablar y comunicar, sobre todo comunicar, más que hablar por hablar. En algunas ocasiones también la grafología ha servido para resolver casos policiales, como por ejemplo en el caso de Al Capone. Sí, bueno, en el caso de Al Capone, la escritura de Al Capone es muy característica porque tenía una inseguridad inmaterial. Aquí, como se pueden ver en las imágenes, todos los inicios de las líneas comienzan con un rasgo muy característico, ¿eh? Eso indica inseguridad material, ¿vale? Qué curioso. Carencias afectivas, es una escritura egoísta, angulosa. Era rápido porque tenía una escritura realmente rápida. Este contrabandista, ¿no?, de los años 20 y 30, ¿no?, que se dedicaba a traficar, ¿no?, con el alcohol, ¿no?, en Estados Unidos, pues era rápido y era muy audaz, ¿eh? Y se ve desde luego en la escritura, ¿eh? Esa inseguridad material se ve en los inicios de las líneas. Y de la misma manera que podemos ver esa rapidez, esa inseguridad, podemos ver cuando está firmando un artista, por ejemplo. Sí, aquí por ejemplo en la escritura de Goya es muy característica esta escritura porque Goya enfatiza mucho su apellido, ¿eh? La escritura de Francisco de Goya hace muchos años escribía con nombre de Paco. Yo le he visto escrituras que firmaba como Paco, pero ya poco a poco, cuando ya se fue dejando notar, pues Goya firmaba con su apellido. Es decir, el rol social lo tenía más acusado que su propia persona, ¿eh? Es el Goya, soy yo, rol social. Y luego esa especie de tirabuzón que lo hacen, Lope de Vega también lo hacía con su firma, pues indica diplomacia, ¿eh? Son pues personajes que ya poco a poco se dejaban notar, ¿no? Ya tenían su consistencia, su trabajo ahí muy acusado. ¿Qué diferencia hay entre grafía y pericia caligráfica? La grafía es la escritura. Grafía en sí es escritura y la grafología lo que dice es como conocer. Conocemos a una persona a través de la escritura, y la pericia caligráfica se utilizan los mismos géneros gráficos que para la grafología, pero lo que hace la pericia caligráfica es conocer el autor de una firma o un escrito. Es decir, esto nos resulta útil, por ejemplo, cuando hay una suplantación de una firma. Exactamente, exactamente. Cuando hay suplantación, cuando hay falsedad documental, cuando una persona piensa pues que le han falsificado la firma en algún documento, se denuncia. Si esto se denuncia, vas a su abogado y los abogados contactan, ¿no?, con nosotros los peritos calígrafos para hacer el informe. Y parte de tu trabajo consiste en hacer ese análisis, es decir, tú estás presente en juicios analizando letras de personas y, por ejemplo, en este caso que estamos viendo aquí, ¿qué se puede determinar? Esto es un caso real, de una persona que firmó, además el denunciante era la persona que supuestamente puso la denuncia, y luego era él mismo, ¿no?, el que había realizado la escritura. Pues en este caso trabajamos con los 8 géneros gráficos igual que en grafología, pero el objetivo es diferente. El objetivo de la pericia caligráfica es detectar quién es el autor, quién es la mano autora, ¿no? Y en este caso con los trazos iniciales vemos que al inicio van de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha se detectó que la primera grafía era la correcta, era la del... Cuando se trata de niños tenemos que analizar el trazo a través de los dibujos, porque claro, son muy pequeñitos en ocasiones y ni siquiera saben escribir todavía. Exactamente, sí. La grafología tiene varias especialidades, una de ellas es grafología infantil. Ahí estamos viendo precisamente y aquí una casita. tenemos estas escrituras de un niño de 4 años. Ya no es tanto la habilidad que tenga el niño en dibujar una casa, ¿no?, si está muy formada o no, sino los elementos que realiza. Es decir, esta casa tiene sus ventanas, su puerta, tiene chimenea, tiene humo, tiene suelo, está marcado el suelo, y hay que decir que lo ha hecho un niño de 4 años. Es decir, esta casita la hubiera dibujado un niño de 16 y evidentemente el contexto es diferente y la interpretación lógicamente es otra. Vamos a avanzar hasta un dibujo de un niño de 12 años. Esto lo realiza una niña de 12 años y es un dibujo pobre. Es pobre, se queda
no ha dibujado bien las formas, tendría este dibujo que estar mucho más proporcionado, ¿no? Las formas, los brazos no tienen la misma longitud, no hay extremidades, las orejas se las dibujó al final, cuando yo le pregunté, ¿ya has terminado? Sí, bueno, al final dibujó las orejas, son elementos. Este tipo de test se utilizan para calcular el cociente intelectual también, ¿no? Aparte de identificar cómo es la conducta de la persona, también para el cociente intelectual. Y en este caso es pobre. Vale, y vamos ya con un último dibujo, en este caso de un niño, si no me equivoco, 14 años, ¿qué denota este árbol? Sí, este árbol se caracteriza por, bueno, las raíces, como se pueden ver, evidentemente son muy grandes. Lo que quiere decir, el dibujo sobre todo en la parte central del tronco, que si veis que hay un agujerito, hay una lesión en el tronco, ¿no? Es un agujerito y una rama. Bueno, pues eso indica que hay un trauma, Hay una fórmula matemática del doctor Wittgenstein que indica, ¿no? cuál es el grado y en qué edad más o menos ese niño ha tenido ese trauma, problema, una afección. Entonces este niño tuvo a los 10 años, concretamente tenía 14 cuando hizo este dibujo, pues a los 10 tuvo un trauma. Tiene carencias afectivas también, se ven las raíces, en fin. Bueno. Increíble lo que puede dar de sí este tema. Muchísimas gracias a las dos, gracias por haber venido y a ti te veo en un ratito. Muchas gracias, Silvia. Si es posible, no sé si compañeros podemos ver la disgrafía que teníamos preparada de un niño que escribía muy mal, que siendo muy pequeñito. ¿Es posible verla? Un segundo. Pues la estamos viendo y después de pasar por las manos de Belén, el niño escribía de esta otra manera. La importancia de que una persona, vamos a ver la siguiente, para ver la importancia de de que una persona se ponga en manos de un especialista para conseguir este resultado y mejorar la escritura.